Siempre supe que mi familia era una farsa bien orquestada. A los ojos de los demás, éramos perfectos. Una casa impecable, cenas elegantes y un padre que disfrutaba alardear de su dedicación a la familia. Pero bastaba con que la puerta se cerrara para que las máscaras cayeran. Mi padre, Vicente, no era un proveedor amoroso. Era un tirano que convertía las palabras en armas, cada frase cargada de desprecio y control. Mi madre, a su lado, sonreía con tristeza, como si cada sonrisa fuera una disculpa silenciosa por algo que ni siquiera sabía que había hecho. En aquel entonces no entendía la razón de su paciencia. Yo lo veía todo: el tono cortante de su voz, las miradas furtivas de ella hacia la puerta, como si siempre estuviera lista para huir, pero sin saber hacia dónde. Sin embargo, incluso en esa aparente sumisión, mi madre me enseñaba algo. Nunca lo decía con palabras, pero cada mirada que compartíamos me decía que su silencio era más poderoso de lo que podía imaginar. Era inteligente, tal vez más que cualquier persona que mi padre pudiera conocer. Y crecí prometiéndome a mí misma que, si alguna vez me encontraba en su lugar, jamás permitiría que me sofocaran. La mansión, esa imponente construcción rodeada de jardines meticulosamente cuidados, era el escenario de tantas decepciones que me sorprendía cómo algo tan hermoso por fuera podía ser tan amargo por dentro. Cada habitación tenía un secreto, un recuerdo que prefería olvidar. Pero al mismo tiempo sabía que la mansión era la mayor conexión que tenía con mi madre. Era allí donde ella se entregaba, incluso cuando nadie parecía valorar lo que hacía. Era allí donde me enseñaba a ser fuerte. Ahora, como adulta y abogada exitosa, volver a esa casa era un ejercicio de autocontrol. Era buena controlando emociones, formaba parte de mi trabajo, pero la mansión tenía una forma especial de ponerme a prueba. Siempre que pisaba el vestíbulo principal, sentía el peso de los recuerdos, como si esas paredes cargaran las marcas de todas las veces que mi madre soportó en silencio, de todas las veces que mi deseo era gritar para que alguien la escuchara. Ese día, sin embargo, algo parecía diferente. El silencio no era el mismo, no era pesado, como solía ser. Era como si algo estuviera esperando para ser revelado, algo que aún no sabía, pero que lo cambiaría todo. Mi padre estaba en algún lugar, probablemente dando órdenes a alguien, o tal vez disfrutando del poder que tanto idolatraba. La casa parecía vacía, pero no en paz, nunca en paz. Mirando el retrato de mi madre, colgado en el pasillo principal, sentí un nudo en el pecho. Era como si ella estuviera tratando de decirme algo, algo que necesitaba entender. ¿Pero qué? No lo sabía, aún no. Lo único que sabía era que, mientras ella soportaba en silencio, yo sería la voz que ella nunca tuvo. Y, sin darme cuenta, ese pensamiento me preparaba para lo que estaba por venir, aunque todavía no sabía que el mayor enfrentamiento de mi vida estaba a punto de empezar. El funeral de mi madre debería haber sido un momento de luto y respeto, pero desde el instante en que vi a mi padre cruzar la entrada de la capilla, supe que él lo convertiría en un espectáculo grotesco. Caminaba con la cabeza en alto, con ese aire de superioridad que siempre odié, pero lo que realmente me dejó sin aliento fue quien lo acompañaba. Amanda, joven, con una sonrisa forzada y una postura que gritaba «oportunista», caminaba del brazo de él como si fuera la viuda de la ocasión. Los susurros comenzaron de inmediato, tan bajos como la moral de quien causaba aquel alboroto. ¿Es la amante? Escuché murmurar a alguien detrás de mí. Cerré los puños y respiré hondo, intentando no dar rienda suelta a la rabia que quemaba mi pecho. No era el momento, pero mi paciencia estaba al límite. Mi madre merecía más que eso, merecía respeto. Mi padre se detuvo en el centro de la sala, justo al lado del ataúd, como si fuera el protagonista de aquel día. Miró alrededor, y la forma en que sus ojos se fijaron en mí por un instante fue casi desafiante, como si dijera, «Intenta hacer algo». Pero lo que hizo a continuación me dejó sin suelo. Ya era hora de que esta vieja se fuera. Las palabras resonaron en el salón, arrancando un suspiro colectivo de asombro. A mí me gusta la carne fresca, y que todos sepan, la parte de su herencia ahora pertenece a mi amante. Mi corazón se aceleró, pero no solo por el desprecio descarado. Fue por la certeza de que estaba equivocado. Mi madre no era ingenua, y algo dentro de mí decía que no permitiría que Vicente convirtiera su legado en otra de sus herramientas de poder. Podía ser astuto,
Pero mi madre era inteligente. Si había planeado algo, yo debía descubrirlo. Me quedé en silencio. El deseo de confrontarlo en ese momento era abrumador, pero sabía que eso solo le daría el espectáculo que él quería. En lugar de eso, observé. Observé los rostros a mi alrededor, las reacciones de desprecio velado y sorpresa falsa, y guardé cada detalle. Amanda, por otro lado, parecía incómoda. Intentó disimular con una sonrisa, pero era evidente que no estaba preparada para ese tipo de exposición pública. Dejé que el resto del funeral pasara como un borrón. Mientras algunos intentaban consolar mi falsa neutralidad, yo me aferraba a la idea de que mi madre habría dejado algo para mí, algo que fuera más fuerte que cualquier palabra cruel de Vicente. Y, mientras caminaba hacia la salida al final de la ceremonia, sentí una extraña calma instalarse en mí. Si mi madre dejó un plan, estaba allí, escondido entre las paredes de esa casa que tanto temía. Era hora de encontrarlo. La guerra había comenzado, y yo estaba lista. La mansión estaba sumida en un silencio incómodo esa noche, como si hasta las paredes supieran que algo estaba a punto de cambiar. Caminé lentamente por el pasillo principal, sintiendo el peso de los recuerdos. En cada paso, la tenue luz de las lámparas proyectaba sombras que danzaban en las paredes, transformando el ambiente en algo casi sobrenatural. Me sentía observada, pero no por ojos humanos. Era como si el espíritu de mi madre todavía estuviera allí, siguiendo cada uno de mis movimientos. Subí las escaleras con cautela, mi corazón latiendo más rápido a medida que me acercaba. Al final. Su habitación estaba al final del pasillo, la puerta entreabierta como si me estuviera esperando. Respiré hondo antes de entrar, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El suave aroma de su perfume todavía flotaba en el aire, una fragancia que siempre asocié con su presencia reconfortante. Miré alrededor, buscando algo que pudiera guiarme, pero todo parecía intacto. Todo estaba en orden, como a ella le gustaba. Pasé los dedos por la peinadora, tocando los pequeños objetos que guardaba con tanto cariño. No era solo una búsqueda de pistas, era también una forma de reconectar con ella, como si cada toque fuera una conversación silenciosa. Pero entonces algo llamó mi atención. Un libro de tapa dura estaba ligeramente fuera de lugar en la estantería junto al espejo. Era el diario que mi madre llevaba, aunque nunca me permitiera leerlo. Con cuidado, tomé el libro y lo abrí. Al principio, solo anotaciones triviales, listas de compras, recordatorios de citas. Pero, al pasar más páginas, me di cuenta de que estaba dejándome mensajes, como si supiera que terminaría allí. Clara, decía una de las páginas, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento de que sepas la verdad. Mis dedos temblaban mientras continuaba. Entre las páginas había una llave con una etiqueta que decía «Cajón inferior». Recordé de inmediato el escritorio antiguo que estaba en la esquina de la habitación. Me arrodillé frente a él. Inserté la llave en la cerradura y escuché un suave clic. Dentro, había un sobre blanco con mi nombre escrito en letras delicadas. Me senté en el suelo y abrí el sobre con cuidado. Los documentos que había dentro eran más que papeles. Eran un arma. Mi madre había transferido todos los bienes a mi nombre, con cláusulas que anulaban cualquier derecho que mi padre pudiera intentar reclamar. La mansión, las cuentas bancarias, incluso las joyas de la familia. Todo era mío. Ella lo sabía. Mi madre sabía que él intentaría tomarlo todo. Y, incluso en sus últimos momentos, se aseguró de que yo tuviera el poder de proteger lo suyo, aunque ya no estuviera aquí. Sostuve los papeles contra mi pecho y sentí una mezcla de alivio y rabia. Ella había hecho esto por mí, pero al mismo tiempo no podía ignorar el hecho de que tuvo que planear tanto para protegerse de alguien que se suponía debía amarla. Esto no era solo una herencia, era una declaración de amor, un último intento, de asegurarse de que yo estuviera segura. Me levanté, más decidida que nunca. Vicente no tenía idea de lo que estaba por venir, pero pronto descubriría que su arrogancia sería su ruina. Y Amanda, bueno, aprendería que el precio de la ambición a veces es demasiado alto para pagarlo. Esa mañana me desperté temprano con una sensación de propósito latiendo en mis venas. Sabía que, a partir de ese día, cada movimiento debía ser calculado. Vicente era predecible en su arrogancia, pero Amanda,
Ella era un enigma. Joven y ambiciosa, parecía más astuta que él, lo que la hacía aún más peligrosa. Por eso elegí mis palabras y acciones con precisión, manteniendo mi ira oculta bajo una máscara de neutralidad. Cuando bajé a desayunar, Vicente estaba en la mesa, como si fuera el rey de aquel lugar. «Clara», comenzó condescendiente, «necesitamos hablar sobre algunos ajustes ahora que Amanda estará más presente. Quiero que te acostumbres a los cambios». Mi respuesta fue tranquila, casi fría. «Claro, papá, estoy abierta a escuchar tus sugerencias». Parecía satisfecho con mi aparente docilidad, sin darse cuenta de que solo estaba recopilando información. Observé cómo él y Amanda interactuaban, cómo ella le susurraba algo al oído y reía suavemente. Era un juego de poder, y ambos creían que ya habían ganado. Cuando anunció que habría una cena esa noche para oficializar la presencia de Amanda como la nueva dueña de la casa, sentí que la sangre me hervía. Pero sonreí, asintiendo sin dudar. Era la oportunidad perfecta. Vicente me estaba entregando el escenario que necesitaba, y no sabía que Amanda no sería la protagonista de la noche. Pasé el día organizando mi estrategia. Llamé al abogado de la familia, confirmando que estaría disponible para una reunión urgente al día siguiente. Separé los documentos que había encontrado en el sobre y los guardé con cuidado, imaginando el impacto que causarían cuando salieran a la luz. Cada detalle debía ser impecable. No habría espacio para errores. Por la noche, la cena comenzó como esperaba, pomposa y superficial. Vicente, como siempre, ostentaba, exhibiendo su nueva conquista como un trofeo. Amanda, con un vestido lujoso que parecía más caro que todo lo que había tenido antes de conocerlo, sonreía como si ya hubiera conquistado el mundo. «Quiero hacer un brindis», dijo Vicente, levantando su copa de vino. «Por las nuevas posibilidades, la renovación y, por supuesto, por la mujer que trajo luz de nuevo a mi vida». Todos aplaudieron educadamente, pero yo permanecí en silencio, observando. Él creía que tenía el control, que esa celebración marcaba el inicio de una nueva era para él y Amanda. Pero lo que no sabía era que yo solo estaba esperando el momento exacto para actuar. Mientras la cena continuaba, presté atención a cada detalle. Amanda intentaba comportarse como la anfitriona, pero era evidente que no conocía ni a los invitados ni la historia de esa casa. Sus risas eran forzadas y sus palabras vacías. Vicente, por otro lado, estaba radiante, disfrutando cada segundo de su espectáculo. No dije mucho esa noche, solo observé, con la mente afilada y la determinación firme. Esperé el momento en que ambos estuvieran completamente cómodos, cuando creyeran que habían conquistado todo. Sabía que, cuando llegara la hora, la caída sería mucho más impactante. Y estaba cerca. El escenario estaba listo, las piezas estaban en su lugar y la verdad estaba a punto de revelarse. No habría marcha atrás. Al día siguiente, esa cena no sería recordada como una celebración, sino como el inicio de la ruina de Vicente y Amanda. Me aseguraría de ello. El salón estaba lleno de murmullos, el tintineo de los cubiertos y risas apagadas. Vicente estaba en el centro de todo, irradiando una confianza que solo alimentaba mi determinación. Cada movimiento suyo, cada palabra, parecía un recordatorio de cuánto subestimaba a todos a su alrededor. Amanda, sentada a su lado, parecía deslumbrada con la atención. Era el momento perfecto. Me levanté con calma, sosteniendo el sobre, que había estado quemando en mis manos durante días. El silencio cayó como una cortina cuando aclaré mi garganta, y todas las miradas se dirigieron hacia mí. Vicente arqueó una ceja, confundido, pero aún con ese aire de superioridad. «Disculpen, pero tengo algo importante que compartir con todos ustedes», comencé, con una voz firme pero controlada. El peso de lo que estaba a punto de suceder daba fuerza a mis palabras. Durante el funeral de mi madre, algo me perturbó profundamente. Continué, mirando directamente a Vicente. Se dijeron palabras, se hicieron declaraciones, y guardé silencio, pero no por falta de ganas de responder. Esperé porque sabía que la verdad sería mucho más poderosa que cualquier respuesta en el calor del momento. Los invitados intercambiaban miradas curiosas y Vicente parecía impaciente. «¿A dónde quieres llegar, Clara?», preguntó, tratando de mantener un tono casual, pero su voz llevaba un tinte de preocupación. «Llego a este sobre»,
respondí, levantándolo para que todos lo vieran. Aquí dentro están los documentos que mi madre, con su sabiduría y generosidad, dejó para proteger su legado y protegerme a mí. Los ojos de Vicente se entrecerraron y Amanda tragó saliva. Saqué los papeles con cuidado y comencé a leer. Por este documento, declaro que todos los bienes de mi propiedad pasarán íntegramente a mi hija, Clara Levesque, en caso de que mi esposo falle en su compromiso de proteger a nuestra familia. La sala quedó en completo silencio. Vicente palideció, como si cada palabra lo golpeara como un puñetazo. Amanda trató de mantener la compostura, pero vi el pánico en sus ojos. «Esto es un absurdo». Vicente explotó finalmente, levantándose de la silla. «Estos documentos son falsos, manipulados. No puedes hacer esto». «De hecho, sí puedo», respondí con frialdad, girándome hacia la puerta. «Y el abogado de la familia está aquí para confirmar la autenticidad de todo». En ese instante, la puerta se abrió y el abogado entró, llevando una carpeta que contenía copias autenticadas de los documentos. Caminó hacia mí y asintió, dándome la confirmación que necesitaba. «No tienes derecho a nada, Vicente», continué, mirándolo. Directamente sin temor. Mi madre sabía exactamente quién eras y tomó las medidas necesarias para asegurarse de que su legado no fuera manchado por tu avaricia. Amanda se levantó bruscamente, mirando de Vicente hacia mí como buscando una salida. Esto no es justo», tartamudeó. «Oh, Amanda», dije, con un tono casi compasivo. «Pensaste que estabas conquistando una fortuna, pero lo único que lograste fue aliarte con el hombre equivocado». Me volví hacia ambos, ahora lado a lado, completamente derrotados. «Tienen hasta el final del día para dejar esta casa. Mañana todo será reorganizado y no habrá espacio para ustedes aquí». Vicente intentó protestar, pero los documentos y la presencia del abogado hablaban más alto que cualquier argumento vacío que pudiera inventar. Su arrogancia finalmente se desmoronó, reemplazada por la desesperación. Cuando todo terminó, los invitados comenzaron a retirarse, murmurando sobre el espectáculo que habían presenciado. Permanecí de pie, observando cómo Vicente y Amanda abandonaban la sala con pasos pesados, llevándose consigo el peso de la derrota. En ese momento, sabía que lo peor estaba por venir para ellos, y sinceramente estaba lista para verlo. El silencio de la mañana siguiente era casi ensordecedor. La mansión, antes escenario de voces arrogantes y risas falsas, ahora estaba vacía de todo lo innecesario. Vicente y Amanda se habían marchado la noche anterior, como había exigido, pero no sin dejar un rastro de tensión en el aire. Los vi irse con prisa, cargando maletas que apenas contenían sus mentiras y pretensiones. Vicente intentó lanzarme una última mirada desafiante al cruzar el portón, pero mantuve mi postura firme, sosteniendo la puerta hasta que desapareció de mi vista. Horas después, los rumores comenzaron a difundirse. Las personas que habían estado en la cena llamaron a conocidos, y la historia se propagó como fuego en pasto seco. La imagen de Vicente como un hombre poderoso e influyente comenzó a desmoronarse rápidamente. Empresas que antes negociaban con él ahora reconsideraban sus asociaciones, temiendo que su ruina financiera fuera un reflejo de su incompetencia. Incluso los pocos amigos que conservaba empezaron a alejarse, incapaces de lidiar con la vergüenza que ahora lo rodeaba. Amanda, por otro lado, simplemente desapareció. Supe, a través de una conversación casual con un antiguo colega suyo, que había renunciado a un trabajo temporal antes de conocer a Vicente y estaba buscando refugio en otra ciudad. Lo abandonó a la primera oportunidad, con una lealtad tan superficial como sus intenciones. Lo que más me sorprendía no era la rapidez con la que lo dejó, sino el hecho de que Vicente nunca imaginó que eso ocurriría. Realmente creía que el dinero, incluso el que no era suyo, era suficiente para mantenerla a su lado. Mientras ellos enfrentaban las consecuencias de sus elecciones, yo enfrentaba algo diferente: la libertad. Por primera vez en años, sentí que tenía el control, no solo de la mansión, sino de mi propia vida. Caminé por las habitaciones, ahora llenas de una nueva energía. Las sombras del pasado parecían haberse disipado, dando lugar a una claridad que nunca había experimentado antes. Mi padre intentó contactarme, por supuesto. Primero fueron mensajes furiosos, llenos de acusaciones y amenazas veladas. Después, llegaron las disculpas,
las súplicas, promesas de que cambiaría. Ignoré todas. Vicente no era el tipo de hombre que cambiaba. Era el tipo de hombre que intentaba reinventarse cuando no tenía otra opción, solo para repetir los mismos errores. No podía permitirme caer en esa trampa emocional. La comunidad local, que antes reverenciaba a nuestra familia, ahora me miraba con un respeto renovado. No porque hubiera heredado la mansión o los bienes, sino porque todos sabían que había enfrentado algo mucho más grande que una disputa de herencia. Había enfrentado años de opresión y manipulación, y había salido del otro lado intacta, más fuerte. Y entonces, con el caos disipándose y las piezas finalmente encajando, me di cuenta de que la mansión ya no era solo un recordatorio de sufrimiento. Era un símbolo de superación, una oportunidad para transformar las lecciones de mi madre en algo que pudiera ayudar a otras personas. Mirando los documentos en mis manos, imaginé el siguiente paso. Algo grande estaba por suceder, algo que honraría su legado de una manera que Vicente jamás comprendería. Sabía que estaba lista para este nuevo capítulo. Los días que siguieron a la partida de Vicente y Amanda estuvieron llenos de transformación. La mansión, antes cargada de recuerdos sombríos, comenzó a cobrar nueva vida. Caminaba por sus pasillos, antes tan opresivos, ahora con una sensación de propósito renovado. El eco de pasos solitarios fue reemplazado por voces de mujeres y niños, algunos tímidos, otros llenos de esperanza. El lugar que fue el escenario del dolor de mi madre ahora era un refugio para quienes necesitaban un nuevo comienzo. Mi decisión de convertir la mansión en un refugio para mujeres en situación de vulnerabilidad surgió de manera natural. Era imposible no pensar en cuántas mujeres, como mi madre, habían sufrido en silencio. Con los recursos que ella me dejó y mi experiencia como abogada, comencé a construir algo que pudiera impactar vidas. Cada habitación fue reconfigurada, cada espacio reutilizado. La oficina de mi padre, donde tantas veces escuché palabras duras, se transformó en una sala de asesoramiento, llena de libros y sillas cómodas. La primera vez que recibí a una familia allí fue un momento que nunca olvidaré. Una madre joven y su hija llegaron, tímidas, cargando solo una maleta. Cuando la niña miró alrededor y dijo, «Aquí parece seguro», sentí un nudo en la garganta. Mi madre habría sonreído al escuchar eso. Mientras yo seguía adelante, Vicente se hundía cada vez más. Sin los bienes que siempre consideró suyos, se vio obligado a enfrentar el mundo real. Traté de no buscar noticias, pero era imposible evitar los rumores. Supe que estaba viviendo en un pequeño apartamento prestado por un antiguo colega, intentando desesperadamente salvar su reputación. Con cada intento fallido, se aislaba más, sin nadie a quien recurrir. Ni siquiera Amanda. Ella nunca miró, atrás, partiendo sin dejar rastro. Vicente estaba exactamente donde merecía estar, solo y enfrentando las consecuencias de su codicia. En cuanto a Amanda, los rumores eran más nebulosos. Algunos decían que había encontrado a otro hombre, rico para sostener sus caprichos, mientras que otros afirmaban que estaba trabajando en empleos temporales para mantenerse. ¿La verdad? No importaba. Su papel en mi historia había terminado. La transformación de la mansión también fue mi propia reconstrucción. Por primera vez en años me sentía completa. El dolor del pasado no desapareció completamente, pero se convirtió en un combustible para algo más grande. Aprendí que no necesitaba borrar las cicatrices, sino usarlas como recordatorios de fortaleza. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de los árboles del jardín, me senté en el porche con una taza de té en las manos. El cielo estaba teñido de tonos naranjas y dorados, y por un momento todo parecía en paz. Miré la mansión, las luces que ahora brillaban como señales de vida y esperanza. Pensé en mi madre, en la fortaleza que mostró, incluso cuando nadie la reconocía, en las lecciones silenciosas que me dejó, tan poderosas como sus palabras. Ella había vencido, lo comprendía ahora, había vencido a través de mí, a través de las vidas que ese lugar cambiaría. Una sonrisa involuntaria apareció en mi rostro. La guerra había terminado, y yo no solo salí de ella como vencedora, sino como alguien que encontró un propósito. El legado de mi madre no era solo la mansión o los bienes que me dejó. Era la fuerza de saber que incluso frente a la mayor oscuridad, es posible construir algo que brille. El mundo afuera seguía girando, pero allí, sentada en el porche, sentí que había encontrado mi lugar.